Good morning, teacher. Good morning. Welcome. Thank you very much for joining in this cloudy and kind of rainy morning. Good morning, everyone. Welcome, welcome. Good morning, teacher. Good morning. Thank you for joining. Good morning. Good morning, Diego. Thank you for joining. Morning, teacher. Good morning, Adriana. Thank you for joining, guys. And today we're going to continue with the topics, right? Remember that tomorrow we have our last class for module basic 2. And today we're going to finish with the vocabulary words related to human body. And then also we're going to be moving to the questionnaire about health problems. And finally, we're going to be working with can and can't, okay? Pretty much that's what we're going to be doing for today, right? So good morning. So Good morning, teacher. good morning. Good morning, teacher. Good morning. Okay, so now we're going to go here. So we have already worked with easy and medium, right? We checked some vocabulary words from this part. Now we're going to move to a difficult one, okay? So let's go here, right? And can someone tell me how do we call this part on the face? How do you call this? Anyone? Brown. Ay, por ahí vamos, okay? But it is Brown. eyebrow, right? Brown. Eyebrow, that is correct, okay? So we call it eyebrow, and generally women, they apply makeup on their eyebrows, right? What about this one? What happened? No me deja pasar. Something is happening. Ahí está. What is the name of this part of the eye? Eyelid. Very good. It's the eyelid, or as we call in Spanish, el párpado, right? Very good. What about this one? Top. No, it's different. Alien. Eyelashes. Eyelashes. Eyelashes, right? So that's the name of this part of the eye, okay? And what about this one? Tongue. Yes, that's right, right? It's the tongue, okay? What about this one? Calf. This, no, this is, the tights are down, I mean, upper section. Calf es la parte de atrás de la pierna, right? That's calf. Oh. Shin with S, right? Shin, okay? Chest. Very good, right? Chest es el pecho, ¿verdad? Chest. And for women, para chicas, ¿cuál sería? Porque this is for men, right? And for women?
For women, it's like this. Breasts, right? Breasts. What about here? Fingers. Yes, very good, right? This or finger of this. Toes. Okay, Toes. toes. We call them toes, que son los dedos del pie, right? Toes. Okay, now let's go to the last part, okay, which is this one. What's the name of that part of the body? Wrist. Exactly, right? That's the wrist. Very good. How do you say encía in English? Any idea? Es bien fácil, miren. It's a gum. Gum. Como goma, ¿verdad? Gum. Okay. Then the next one. How do you call that part of the body? No? Hip. Muy bien, hip. Very good, hip. What about that part of the arm? This part of the arm. How do you call that? Arm. This No. part specifically lleva una partecita, un prefijo antes de arm, yes? Forearm, right? Es esta parte de acá, ¿ve? Acá. Ay, no se ve en la cámara. Esto. Forearm. Forearm. What about this one? Forehead. Ahí sí, ¿verdad? Forehead. Very good. It's a forehead. What about this? No? This one is underarm, right? Underarm, okay. Ahora, esta parte de acá de la pierna. Ya me la habían dicho antes, creo yo. For this one. Leg. No. Ah, sí. It's tight. Ajá, ¿se acuerdan que me dijeron tight? Yo les dije, no, es la parte upper part, la parte de arriba, ¿verdad? This one is a tight, okay? What about this one? Cheek, right? Cheek. Cheek es la mejilla, ¿verdad? Y en el anterior habíamos visto chin, que era esta parte de acá, ¿verdad? De la quijada. Ahora, what about this one? Heel. Correct. That's the heel, okay? Very good. What about this one? Nails. Nails, ¿verdad? Y ya depende de cuáles quiera mencionar, porque están las fingernails from the hand y pues just nails, ¿verdad? Las de los pies, ¿ok? Ya se me olvidó todo. Bye. Ahora vamos aquí al practice, ¿ok? In the practice, okay, it says click here to play, ¿ok?
So do you remember the parts of the body? Look. Arm, Ajá. leg, yeah. Vamos a ver. Arm, leg, and head. Very good. Creo que escuché las 3 palabras. Okay, the next one. What about now? Ear, Back, ear, eye, 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 back, ear, back, ear. Muy bien, okay. Back, eyed, and eared. Very good, okay. Next one. mouth, nose, Nose, foot. Muy Mouth. bien. foot. Muy bien. Mouth, nose, and food. Escuché las 3, ¿verdad? Así que good job. The next one. Teeth, Teeth, shoulder, um, shoulder blade, Ah, muy bien. Shoulder, teeth, pero acá, elbow, right? elbow, Elbow, ajá. The next one. Oh, well, give me one moment. Solo de un momento. Voy a abrir la puerta que están tocando. Bear with me. Okay. Ujú.
Thank you, guys. I'm sorry. Bye. Nos quedamos acá. The next one, right? Ay, le di clic a reveal en vez de darle clic a to play. Vaya. Era knee, elbow, and ankle. Vamos a la siguiente. High, Ujú. Hair. both, Muy blood, bien. Both hair. Good. Stomach, boat, Okay. Stomach, hair, and head, butt. butt, Muy bien. What about this one? neck, Ujú. Tongue, neck, and mouth, Okay, muy bien, right? So, esa no lo oí. Chin, neck, and tongue. Esas dos sí. Muy bien. eyebrow. Ujú, Highlight. Highlight. ujú. Eyelid. Ajá. Todas son con eye. Eyelid, eyelash, eyebrow, right? Eyelid, eyelash, eyebrow. Muy bien. Chest. knee, Ok, pero Nia creo que ya salió. Ya apareció Ni. Cap. Thick. ¿Qué más? Chest. Ok, cough, shin, chest, right? Cough, shin, chest. Calf is like a pantorrilla. Correcto. Ujú. Fingers. Ujú. Toes. Toes. um, breast. Muy bien. Breasts, finger, and toes, right? Good job. Hips. Teeth. Ujú. And hip. And wrist. Gum. Ah, muy bien, ok. gum, Wrist, gums, and hips, right? Wrist, gums, and hips. Underarms. Forearm. Ujú. Forehead. Muy bien, right? Escuché los tres ahí. Forearm, forehead, and underarm, okay? Very good. cheek, Ajá, heel, okay. I don't know. Okay, for these ones, we have tight, chic, and heel, right? Tight, chic, and heel. Those are the ones that we have for this one. Y pues ahí llegamos al final y ahora nos vamos al test. Okay. It says the joint connecting the foot with the leg. The joint connecting the foot with the leg. Veamos. No hay palabra. Ok, pero sí es la rodilla. The front surface of a person's body between the neck, acá the neck and the abdomen.
The front surface of a person's body. Neck. Chest. Ah, miren, no está, pero sí es chest, ok. Pues no funciona no funciona el examen. Así no me gusta. Bye. Hay que escribir Pues, lo que... pues sí. Va, entonces me voy, chicos, ahora con la parte de preguntas, ¿ok? And those questions I shared them with you yesterday through WhatsApp, ¿verdad? Vamos a hacer un quick review de lo que vimos ayer, ¿verdad? Y luego nos pasamos a los breakout rooms para la parte de práctica de zero conditional, ¿ok? So as you could remember yesterday, we talked about zero conditional. I'm going to open here the section related to that zero conditional here. Okay, so this is the information that we were discussing before, and we were saying that we need two different clauses, right? So what remembers what a clause is? Who remembers what a clause is? Sujeto y verbo. Ok, es algo que tiene sujeto, perdón, es una frase que tiene sujeto y verbo. Muy bien. Okay, very good. And in this case, we have two, ¿verdad? Tenemos dos cláusulas. One contains the if clause, which contains the condition, and the second one contains the the result, and both of them contain simple present. Ambas tienen simple present, right? So here we have in the first one the structure, right? Here we have if, ¿verdad? Que en español es el si, ¿verdad? Si pasa esto, esto es el resultado, ¿verdad? Nosotros debemos de ver zero conditional de esa forma. Si esta situación se da, entonces este es el resultado. If I have a headache, I take an aspirin. If she doesn't help well, if she doesn't sleep well, she gets a headache, right? So if it's positive, we're going to use present simple in both. If it's negative, present simple in both, ¿ok? Entonces aquí, chicos, nada más es poner en práctica todo lo que han visto de presente simple en esta parte del zero conditional. ¿Por qué, Marce? Porque son sets, ¿verdad? Son pares de oraciones que van en presente simple. Si es negativa, para la tercera persona, doesn't, ¿verdad? If she doesn't sleep well, she gets a headache. If my sister doesn't study, ¿verdad? She fails the exams, ¿ok? Entonces, whenever we talk about zero conditional, we're going to have present simple in both situations, okay? Now, I will ask you right now, please, everybody, todos, por favor, I want you to tell me to create two sentences. Creen dos oraciones usando presente simple, okay? Two sentences. Todos. I'm going to give you 4 minutes. No, 3 minutes. Creo que con 3 minutos estamos bien. 3 minutes and your 3 minutes begin right now. Denme un momento, chicos.
Thank you, guys. Ya vine. Time's up. Okay. And let's go ahead and check your sentences. Are you ready with your 2 sentences? Yes. Very good. Can you begin, please? Leila? They eat lunch together every day. Pero en cero condicional, con cero conditional. Chispas. Ujú. Examples, chicos, sentences with zero conditional? Teacher, Ujú. if you want money, you have work. You have to work. Okay, to work. Ajá, muy bien. If you want money, you have to work. Muy bien. Other examples, guys? Other examples? If I don't drink coffee, Ajá. I have a headache. A headache. Chócale, Maritza. Okay, ya somos dos. That means that we are addicted to coffee because coffee is a drug. Okay, that's right. Okay, if you don't drink coffee, you get a headache. Very good. Any other example? Examples with zero conditional. If Teacher, he doesn't study, Who? ¿Quién? he, If he doesn't study, okay. he doesn't study for exam, Ujú. he going to be 0. Pero necesitamos presente simple. Porque así me dice usted, he's going to be 0 es él va a ser un 0. Entonces, if he doesn't study, he gets, he gets bad grades, ¿verdad? Cuando no estudia, tiene malas notas u obtiene. If he doesn't study, he gets bad grades or bad scores. Sandra? if I doesn't sleep, If I doesn't, can I use doesn't with I? If I don't. Muy bien. If I don't sleep, I listen relaxation music. Ok, muy bien. If I don't sleep, I listen to relaxing music. Ok. Listen to. Paola, what about you? If I drink coffee, I no sleep. Vaya, if I drink coffee, I don't sleep. I don't sleep. Ajá, muy bien. Bueno, a algunos sí les pasa, ¿verdad? If you drink coffee, yo diría you are unable to sleep or you can't sleep or I don't sleep. Muy bien. Okay. Yeah, Joanna, what about you? If I'm bored, I listen to music. Muy bien. If I'm bored, I listen to music. Muy bien, ¿ok? Dice Rodrigo, if you want good results, ahí nos faltó la S y creo que results está mal deletreado. You need to work hard. Vaya, se lo voy a corregir. If you want good results, you need to work hard. Ok, muy bien. Diego. If I learn English, I have a better job. Okay, if you learn English, you can get a better job, right? If I learn English, I can get a better job. Muy bien, excellent, okay? Anyone else? ¿Alguien más? If you want money, you have to work. Yes, correct. Ajá, que es la que Adriana nos dijo. If you want money, you have to work, right? If I don't practice English, dice Susana, I don't learn other idiom. Idiom no es lo mismo que idioma. Idiom es una expresión idiomática. Entonces la oración nos quedaría así. If I don't practice, okay, English, comma, I can't learn other
languages, ¿verdad? Idioma en inglés es language. Ajá. If I don't practice English, I can't learn other languages. Muy bien, ¿ok? Diego, no sé si va a participar nuevamente. No, sorry, teacher. Ah, ok, no problem. Joanna, please. If he goes to bed, he brushes his teeth. Ok, very good. If he goes to bed, he brushes, porque es tercera persona, he brushes his teeth. Muy bien, ¿ok? Sarbia. Okay. If I don't sleep 8 hours, I get up in a bad mood. Muy bien, ¿verdad? If I don't sleep 8 hours, I get up in a bad mood. Muy bien. Jocelyn, what about you? If you want to learn English, you have practice it more. Ahí solo nos hicieron falta las partículas del to para los infinitivos, ¿verdad? Repítamelo nuevamente. If you want to learn English, if you want to learn, If you No. want to learn, ajá. English, Ujú. you have to practice it more. Muy bien, hoy sí, you have to practice it more. Ujú, correcto, ahí está. If you want to learn English, you have to practice it more. Muy bien, ¿ok? Not that Excellent. Yes, of course. if my friend want outside, If my friend wants to go outside okay, or my want. friend Perdón, needs perdón, Jocelyn, que le interrumpa. ¿Me dijo my friends o my friend? my friend. Ah, ok, ajá. If my friend want to go outside, my friend needs money. Okay, if my friend wants to go outside, ¿verdad? He needs money. Ok, muy bien, excelente. Thank you very much, Jocelyn. Verónica del Carmen. Creo que así es, no sé. Ok, I have to wash. I don't have to wash. repeat it one more time. I have to wash. I don't have to wash. Ok, bye. Aquí son dos oraciones en presente simple, pero no tienen relación una con la otra. Para poder relacionarlas y poder aplicar el cero condicional, necesitamos la if clause, ¿verdad? En este caso, vamos a decir así. If I have to wash, si yo tengo que lavar, if I have to wash, right? If I have to wash the dishes, por ejemplo. If I have to wash the dishes, comma, I listened to music. ¿Ok? Que es lo que mi hija hace, ¿verdad? Si ella va a lavar los trastes, ella lo hace encantada, pero con música, ¿verdad? So, if I have to wash the dishes, I listen to Ok. music. Ajá. Entonces, es primero la condición, ¿verdad? En el if clause tenemos la situación o la condición y en el otro lado el resultado. If I have to wash the dishes, ok, mom. Me dice ella, I'm going to wash the dishes. No problem. Pueden ser un montón, pero voy a escuchar música. I listen to music, right? Or another example could be, right? If I have a lot to do, ¿qué es lo que yo hago? If I have a lot to do, I make a list of chores. Chores son tareas de la casa, ¿verdad? If I have a lot to do, I make a list of chores. Me voy por la más, hago la listita en una pizarrita. And then me voy por la más pesada, la que yo no quiero hacer, esa es la primera que hago. ¿Verdad? Entonces, esta es, digamos, la condición, ¿verdad?
que cuando yo tengo mucho que hacer y pues el resultado es que si eso sucede, I make a list of chores. Y luego I prioritize, ¿verdad? Priorizo cuáles son las que tengo que terminar primero. No sé si tiene una mejor idea hoy. Sí, teacher. Gracias. Okay, you're welcome. Perfect. Okay. What about the rest? ¿Tenemos más ejemplos o ya no hay más? No. Sí, teacher. Ajá, dígame. Ahí escribí, if I have Okay. a cold, I take. Nos hicieron falta solo los, que tengo dos, ¿verdad? Nos hicieron falta los artículos indefinidos. Permítame, se lo voy a poner. Okay. A ver, if I have a cold, right, se lo voy a poner en mayúscula para que vea lo que yo le agregué. I take, or I drink, diría yo, ¿verdad? I drink a cup of tea. Y aquí hay que corregir I porque siempre va en mayúscula, ¿verdad? If I have a cold, I drink a cup of tea, ¿verdad? Porque si no digo yo, if I have cold, si tengo resfriado, tomo taza de café. Entonces nos hacen falta los artículos indefinidos. Y luego decía Leonel, if I were late, I get tired. Muy bien, está bien, Leonel. Ok, more examples, Brasilia, please, y luego Liduvina. I don't wash my house. Fíjese que casi no le escucho, Brasilia. Hello. Ajá, es que fíjese que en el caso suyo, Brasilia, yo creo que usted ocupa los audífonos solo para escucharme, pero aparentemente el micrófono es el de la compu, ¿verdad? Eso sí no sé. Sí, es que así me pasaba a mí que yo ocupaba los audífonos, pero los audífonos no mandaban no servían como micrófono, entonces solo podía escuchar y ya para hablarte usaba el de la computadora, el micrófono de la compu. Probablemente eso Como pase. de escritorio no sé cuál es el micrófono del compu. Super weird. Pero dígame, vamos a ver. Dice que is I don't wash my house and I get a stomach. Vaya, mejor digítemela, fíjense, porque casi no se le escucha. Ajá, please. Aquí tengo otra, dice Rachel. If I get a stomachache va junto, ¿verdad? No, I get a stomachache, I'm sorry, if I eat spicy food. ¿Ok? Muy bien, ¿ok? I get a stomachache, vamos a ponerlo acá juntos. If I eat spicy food. ¿Ok? Ahí está corregida. Muy bien. ¿Alguien más, chicos? La verdad es que ven que es bien sencillo el primero, ¿verdad? Ese es el primer condicional. Son 4. Perdón, este es el 0. Son 4. Está el 0 conditional, está el first conditional, está el second conditional, está el third conditional y están los mixed conditionals, ¿ok? Este es el primer pasito a todos los condicionales que van a ver, ¿ok? Así de que you are doing it well. Están haciendo súper bien. ¿Preguntas, chicos, al respecto? ¿Preguntas? Teacher, o sea que el if se puede utilizar también como en la segunda oración. Sí, puede usted invertirlo, no hay problema. Si lo hacen invertido, como en el caso de Rachel, ¿verdad? No necesita una coma, ¿verdad? Por ejemplo, acá, si if va primero, si la if clause, acuérdese que son dos cláusulas. Esta es una cláusula y esta es otra. Si yo comienzo con la if clause, después de mi primera cláusula, necesito una coma. Pero si yo comienzo con la segunda cláusula y dejo if al final, no necesito coma. ¿Verdad? Esa es la única diferencia. Se los voy a poner acá. Y voy a abrir WhatsApp web porque no lo he abierto, permítanme. Ahí está. Teacher, yo tengo una duda. ¿Sí? En la última, o sea, por ejemplo, si yo digo bueno, si se inicia así con if y en la segunda oración, para yo hacer las negativas siempre tengo que poner un verbo en negativo, así como lo que pasó hoy con I don't sleep.
Correcto, sí. Sí, porque como acuérdese que todo es con presente simple, ¿verdad? Si usted necesita un verbo en negativo o si usted necesita decir algo que incluye un verbo negativo, entonces vamos a hacerlo agregando el presente simple, perdón, el auxiliar del presente simple que es don't or doesn't, dependiendo de quién es el que estamos, de quién estamos hablando. Oh. Ujú. O sea, esto es todo lo que hemos visto durante todo estas clases, ¿verdad? Tiene que ver con el presente simple. Aquí lo están poniendo en práctica nuevamente. Brasilia dice, if I Okay. do not even wash my... Ese even no es necesario, ¿verdad? If I don't wash my hands, I get a stomachache. Ajá, muy bien. Vaya, por ejemplo, en el caso de ella, Paola, mire, aquí incluyó ella una negativa. If I don't wash my hands, I get a stomachache. Y si es tercera persona, if he doesn't, ¿verdad? If he Wash doesn't my hands. study. Ah. No, bueno, si quiere hagamos la misma entonces. If he doesn't wash his hands, right? He gets a stomachache. Stomachache. Okay? So if I don't wash my hands, I get a stomachache. If he doesn't wash his hands, he gets a stomachache. Entonces aquí lo importante es saber que si yo tengo tercera persona, voy a usar doesn't, ¿verdad? Y en las afirmativas tengo que aplicar las reglas, ¿verdad? Para agregar S, ES o IES, dependiendo del verbo. No sé si contesto su pregunta. Sí, sí. Vaya, perfecto, ¿ok? Any other question, guys? ¿Preguntas que tengan al respecto? ¿O estamos ahí claros? Vaya. Entonces, let's do something. Vamos a irnos ahora a los breakout rooms, ¿ok? El día de ayer, ¿verdad? Yo les compartí una serie de preguntas y también ayer practicamos en línea, ¿ok? Con el zero conditional. El del final, el ejercicio final, creo yo, fue el que nos ayudó a entender la estructura porque yo les armé todas las oraciones, ¿verdad? Entonces, al armar las oraciones, ustedes pudieron ver cómo hablar de health problems, ¿ok? Using zero conditional, ¿ok? Les voy a mostrar en pantalla las preguntas a las que me estoy refiriendo. Estas, ¿verdad? Estas preguntas están en WhatsApp, ¿verdad? If you go to bueno, si quieren se las voy a reenviar de nuevo, porque esas son las que vamos a trabajar en los breakout rooms. 1, 2, 3. Se las paso ahorita. Ahí están, chicos, ¿ok? Entonces vamos a ir a los breakout rooms y vamos a contestar las preguntas. Son varias, ¿verdad? Así que tomemos ventaja de ese tiempo que tenemos con nuestros compañeros, ¿verdad? Para poder practicar todas esas estructuras con las preguntas. Déjenme ver. Quiero ver. Uy, no. ¿Cuántos somos? 21, 20 sin mí. Entonces sería... Solo me quedan 2 de 4. Vaya, los voy a mandar entonces a los breakout rooms. Si de repente tienen preguntas o alguien no está ahí, ¿verdad? Me avisan, please. Me avisan, por favor. En el chat, ¿verdad? There we go, guys. Entremos, aunque estemos de oyente, entremos a escuchar las conversaciones que tienen nuestros compañeros, ¿verdad? Let's go, let's go, let's go to the breakout rooms. Vamos a los breakout rooms, please. Me faltan algunos, los están esperando. Lord Virginia, Sandra Yamiles, Leila, José Israel, Fátima Elizabeth, Verónica del Carmen.
Flor Virginia, va a entrar usted. Es que tengo solo a la persona con la que lo puse a usted. Con usted, perdón. Bueno, lo voy a cambiar a él entonces.
Chicos, welcome, welcome. I'm going to ask, okay, to some of you probably to share with me a little bit of the questions, right, that you were asking, okay? So guys, let me ask you this. What should you do if you have a fever? What should you do if you have a fever? Diego, please. If I have a fever, I go to the doctor. Okay, if I have a fever, I go to the doctor. Very good. Anyone else? Thank you, Diego. Joanna, please. If I have a fever, I take acetaminophen. Oh, okay. If I have a fever, I take a pill. Okay, very good. Excellent. And let's go ahead and move on to the next question, right? How often do you get headaches? How often do you get headaches? Aquí estamos poniendo en práctica los frequency adverbs, right? Frequency adverbs. So, how often do you get headaches? I have a headache frequently. Okay, I frequently have headaches, but Yes. you should go to the doctor. Joanna, what about you? I rarely get a headache. No sé cómo se pronuncia. Headache. Headache. A headache. Yes, yes. So you rarely, yes, in my case, I rarely get a headache unless I don't drink coffee. If I don't drink coffee, I get a headache. And also if it's something, you know, that I ate was contaminated or was not, you know, well cooked, I also get a headache, right? So thank you. What about number 3? Have you ever broken a bone? Have you ever broken a bone, guys? I never broke a bone. I have never broken a bone. Okay. Very good, gracias a Dios, because I imagine this is something, you know, serious, right? And you have to be with that for several days. Are you vaccinated for the chicken pox, guys? I don't remember, teacher. And your mom, didn't she tell you? Yes, twice. No, I don't ask you that. Ah, okay. Yes, it's important to know, right? Because we never know. And sometimes they have our records. Algunas veces guardan nuestras tarjetitas, pero it's you know a very rare case. What about the next one, guys? What are the symptoms of the flu? What are the symptoms of the flu? A headache. General discomfort. Okay, a headache, discomfort. Okay, very good. Cough. Right. Estornudos. ¿Cómo se dice? Sneeze. Sneeze, I think, no, wait. Sneeze. Sneeze is the verb. Sneeze. Let me see. Vamos a irnos al lingua. A sore throat. That's right. Estornudo. Pues sneeze también como verbo y como nombre es lo mismo. Sneeze. Se lo voy a mostrar. Okay. Here you have. Sneeze. Estornudar. Sneeze. Estornudo. Como nombre y verbo. Ojos llorosos, crying eyes. Exactly. Yes, and sometimes, you know, whenever you get the flu, I think, well, most of the time, you get fatigue, right? You feel very tired, but it is because your immune system is fighting against the virus, right? Have you ever had a rash? Have you ever had a rash? Rarely, teacher. Rarely. Oh, okay, very good. Well, actually, a rash, as you know, it can get it can be caused, right, it can be caused by dust, which is something that happens to me if I get to a dusty surface. If I put my arm, for example, I get a rash, right? Or sometimes when you touch plants,
you know, that you are allergic to, you get a rash. Or if you eat something that you didn't know it was you were allergic to, you get a rash. Maritza, tell me, please. If I eat pineapple, I have a rash. Oh, really? So you are allergic to pineapples? Wow. And it's true. I mean, it has like I don't know. I think it's defensive system. Algunas plantas tienen un sistema de defensa, right? So if you eat it right like that, and y de repente pues se activa eso, you can get a rash. I remember I used to. So a mí me solía pasar, pero luego pues what I did or what I would do, lo que hacía era que la enjuagaba, aunque ya estaba cortada y todo, la enjuagaba y después me la comía, right? So, and it was a lot better. La sábila, por ejemplo, when you cut it, cuando usted la corta, tiene que dejarla que despida ese como venenito que tiene primero, que es su sistema de defensa, ¿verdad? Y hasta después que ya la ha dejado, que bote eso, ¿verdad? Se deja como colgando, entonces ya puede usar el aloe que está adentro, ¿verdad? Entonces, it's because of that. Very good. What should you do, guys, if you sprain your ankle? What should you do if you sprain your ankle? What should you do if you sprain? Go to the doctor. Okay, you go to the doctor, right? You apply ice, right, on the area, right, just to make sure that the inflammation goes down, because sometimes, you know, the inflammation it's kind of difficult, right? What does your family have? I'm sorry, does your family have a home remedy for a sore throat, guys? A home remedy? I have only lemon with honey. Lemon with honey. Okay, very good. Excellent. Anyone else? What do you drink? Yo tengo uno, pero no sé cómo decirlo. Ajá, tell me. For example, enjuagues de bicarbonato con agua tibia. Oh, Pero really? Oh, okay. Bicarbonato y agua tibia. I have heard about it. Also, I have heard the ones with salt, right? Some people say bicarbonato, some people say salt, right? Enjuague, me dijo, ¿verdad? A rinsing. Two are the Rinsing. same. ¿Perdón? Two are the same. For the I think. sore throat. Ajá, cabal. Mouthwash. Ok, ese es un enjuague. Mouthwash with baking soda and warm water. Okay. Baking soda is bicarbonato. Correcto. Ajá. Mouthwash with baking soda and warm water. Very good. Veamos qué otra me aparecía acá. Ay, Teacher, dígame. You have to take lemon tea? Yes, you can drink lemon tea and or ginger, right? I mixed, yo mezclo dos té, lemon tea or lemongrass, también está lemongrass and ginger, right? Con ginger es Jengibre. jengibre, ajá. Yes, jengibre. I Correcto. have a lot of jengibre. Oh, really? Do you have in your house? Yes. Wow. Okay. Yes, and actually it's very healthy. ¿Verdad? Súper saludable. Very And good. Vecinos, how do you say vecinos? Neighbors? And my neighbors coming to me for To ask you for ginger. Okay. Very Yeah. good. That's nice. I mean, we never know. El leaf, hoja de naranjo agrio. No, I don't know. Lemongrass. Creo que ese es el lemongrass. Ajá. I don't know, lemongrass, zacate de limón. Lemongrass. Ajá. Le- Ese es el zac- lemongrass. Ajá. Lemongrass es zacate de limón. What else?
hojas de limón también. Let me see. Luego, mis vecinos vienen y me dicen, Leila, Leila, no tenés tal cosa. Yes, I have. Ese es el lemongrass, ¿ve? Lemon and honey. I have to. I have Ajá. to. Ajá, este es el zacate de limón o lemongrass. And the tea is delicious, right? I really like the tea. Lemongrass tea is delicious. Uy, perdón, este es el que voy a dejar y este es el que me trae. And I have another. Ay, se me olvidó. Tengo dos vecinos también que vienen y me piden hojas de guanábana. Y And hay otra those are for? y hay otra que me pide hojas de arrayán. No sé para qué las ocupan. Yeah, that's weird, right? But probably it's for a remedy. It's a homemade remedy. I have all that. Okay, very good. You are like a chemist, right? Yeah. That's in French. So the next one, guys, number 9. Why do some people catch colds more than others? Why do you think is that some people get sick, but others not that easy? Why would that be? Because they have a low defenses. Okay, very good. Their immune system is probably weak, right? And actually, if you don't eat healthy, right? Si no comen saludable, entonces muy probablemente tenemos, como dice Leila, las defensas bajas y el sistema inmune, pues, está prácticamente desprotegido, right? And yes, it's true. That's the reason why. Okay. What are But some? in my case, it's an allergy. Oh, okay. Very good. Number 10. What are some foods that cause heat burn? Do you know that? What are some foods that cause heat burn? I told you, Brasilia, in my case, is salsa natura. Oh, really? But I love your Salsitas. flavor, yes. My flavor or its flavor? Its flavor, your Okay. flavor. Uh-huh. And yeah, I mean, all of us, right? We have different foods that probably can cause heat burn, right? And sometimes it's a spicy food, sometimes are colorants, as in your case, right? And sometimes a coffee, right? Or certain foods, right? That cause you heat burn. Have you ever had food poisoning? Have you ever had food poisoning? Rarely. Okay, very good. Why would your food ¿Cómo be se dice, teacher? Ajá. Sorry. Dígame. ¿Cómo se dice carne de cerdo? Pork. Pork. Okay. It's poisoning a pork. Oh, really? So in your Yes. case, Leonel, you got food poisoning after eating pork. Yes. Oh, really? Okay. In my case, I get an allergy, right? If I eat pork, I get an allergy, pero una alergia general, right? So rash. Sorry. No, don't worry. ¿Cómo se dice? Se me cierra la garganta. O sea, Your airways narrowed and swollen, que fue lo que vimos ayer. Ajá. Your airways, they get narrowed and swollen. Se hace más pequeño el conducto, ¿verdad? Respiratorio y se inflama causando pues ese narrowing feeling. Ajá. And yeah, entonces es casi igual, ¿verdad? Pork. So in my case and in your case, I guess, we don't eat that much pork. Casi no come de ese tipo de carne usted, Leonel. I don't know. ¿No come de ese tipo de carne o sí come? No. Ajá. In my case, en mi caso, como una vez a los años, ¿verdad? Entonces, one of these days I bought a soup. Compré una sopa porque no tenía tiempo de preparar almuerzo. Entonces, I bought a soup and the person didn't tell me. The person didn't tell me that it was pork.
and I drank the soup and I ate the meat, y como casi no como carne, entonces no hallo la diferencia. Entonces I got an allergy. I got a rash. My airways, narrowed and got swollen, right? And I felt terrible. Me tuve que esperar como 24 horas. I just, creo que me tomé una, ¿cómo se llama? What's the name of this? Ay, no, ¿cuál es el de las alergias, chicos? La pastillita de la alergia. Alergina, Loratadina, ajá, una loratadina, exactly. And then I have to wait for 24 hours, to get back to normal. But yes. Mi hermano no puede comer mariscos. Ay, no, bueno, mariscos tampoco como. Porque le vomita hasta que se desmaya, se deshidrata, no sé qué le pasa. Y lo tienen que tratar literal. Pues sí, entonces lo mejor es evitar ese tipo de alimentos, ¿verdad? Y algo con lo que mi mamá y yo estamos muy contentas es que tampoco puede tomar licor. Ah, vaya, good. Porque le pasa lo mismo. I mean, all of us guys, we are different, right? So we are different, and also our bodies, react in a different way whenever, we drink certain food items, right? And what you can do, right, is always be keep an eye, right, on what you eat. Keep an eye on the symptoms, right? If you feel that that's causing you to feel bad, so the best thing to do, right, is to stop eating that, right? I'm going to show you here, guys, because we have already finished the topic related to zero conditional. What are we going to do? Well, still we have one more thing to go, okay? Tomorrow is our last class. Para los que no han entregado tareas, por favor, entréguenlas, ¿verdad? Tomorrow is the last class. Algunos ya vi yo que ya terminaron su plataforma, así que excelente, porque ya para hoy y mañana pues debemos de haber completado el 100% de la plataforma. Aquí lamentablemente pues no se puede esperar porque son cuestiones de INSAFORP, ¿verdad? No es que yo no dé más tiempo ni nada por el estilo, pero sí nos tenemos que apurar, chicos. Si no han terminado, tienen hoy y mañana para entregar todo. Una pregunta. Permítame, es que Sarvia levantó la mano. Dígame, Sarvia. Ok. Ok, ayer usted dijo algo de una plataforma para enviar el audio. No comprendí eso porque la tarea anterior yo la mandé así. Simplemente la grabé y la mandé por el WhatsApp. Pero usted dijo, tienen que usar una aplicación para mandar el audio, dijo, porque si no, no entendí, como que no los oye bien o no sé. No, no dije eso. Pero eso no entendí yo. No dije eso. Dije que, ¿se acuerdan? Eso lo expliqué desde hace un montón, que cuando ustedes quieran enviar audios, les dije yo para que ustedes no lo usen directamente del WhatsApp, porque es a WhatsApp que lo tienen que mandar. Pero les recomendé que usaran una plataforma de grabación y les mandé una captura de pantalla de la que yo ocupo. Entonces, usted puede grabar los audios ahí y luego los comparte por WhatsApp o puede ocupar WhatsApp. Yo en lo personal, si voy a mandar un audio, digamos, si tuviese, mejor dicho, que mandar un audio de tarea, no ocuparía el audio de WhatsApp porque no me daría la opción de Ya entendí editarlo ni entonces. modificarlo, sino que uso una aplicación, ¿verdad? Que tengo en el teléfono para grabar y ya luego yo lo edito, ¿verdad? O le corto, si hubo algo que no me gustó, ya lo dejo editado y ya cuando ya lo he editado lo envío por WhatsApp. Ya entendí entonces, pues yo había entendido mal. No, entonces en mi caso yo lo que hago es que lo grabo en el teléfono y si me gusta lo envío y si no, no. Es que lo Así. que pasa con eso es que aparecen como mensajes deleted messages, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, yo uso ¿ve? Ese es el que yo uso, que se Ok. llama Voice Recorder, y ahí lo grabo y después cuando ya lo tengo listo, entonces lo envío, ¿verdad? No, está bien. Pero no se Ok. preocupe, Sarvia, que es en WhatsApp, oye. Sí, está bien. Gracias, profe. Vaya. Thank you. You're welcome. Verónica del Carmen, dígame. Una consulta. ¿Hasta cuándo tenemos para entregar el audio? Hoy y mañana. Ok. Sí. Bueno, muchas gracias. Bueno, Sarvia. ¿No? ¿Cuándo nos va a dar las notas, teacher? No. Quedo las manitas arriba.
pero Ah, está ok. claro todo. Ok, no sé cómo funciona, Leila. Fíjese de que como yo es primera vez que doy un curso de estos con Speak, no sé cómo trabajan ellos. Le voy a preguntar a Gisela y pues dependiendo de las instrucciones que ella me dé, así va. Ajá. Teacher, pero las notas pasadas, la teacher no las dio el último día de clase. No, en mi caso no les prometo mañana porque es mucha gente que está atrasada. Entonces, para mañana no va a estar listo eso, menos a la hora de clase, porque luego me imagino que va a haber gente que va a terminar mañana por la tarde, ¿verdad? Y hasta que todo esté terminado, muy probablemente hasta ahí es que ya van a estar listas. Ajá. Es que hay bastante gente que no ha entregado tareas, hay un montón de espacios vacíos. Ujú. Entonces no puedo dar la de uno y no la de otro, sino que tiene que estar todo el cuadro completo. Ok, teacher. Ujú. Sí, no sé si me iba a preguntar algo, Brasilia. ¿Me escucha? No. No, Ah, teacher. no. Vaya. No me iba a preguntar. Thank you. You're welcome. Vaya, chicos, entonces pues aquí nos vamos a quedar. Y ya pues el día de mañana finalizamos con el último tema que es can and can't, ¿verdad? Si ustedes se fijaron, pues eso era lo único que nos hacía falta. De ahí nada más lo de ustedes, ¿verdad? Así que thank you very much for joining. Haga su tarea y nos vemos el día de mañana, ¿ok? Bye bye. See you, Bye, teacher. Bye, teacher. See you. Bye bye. Yeah.